no debemos de prestar atención a las malas noticias. Hay malas noticias, esas siempre las van a ver. No podemos nosotros cubrir eso. Pero nosotros como cristianos, al escuchar las malas noticias, debemos de tomar una actitud diferente a la que toman las personas que no tienen a Cristo en su corazón. No enfocarse en esa noticia mala que hemos recibido. Imagínense, estas dos ciudades se turbaron. ¿Y cómo no? Iban a ser destruidas. Pero más adelante, dice la Biblia que ellas se pusieron a cuentas con el Señor. O sea, hizo un efecto al principio de turbación. Se asustaron, pero eso surgió efecto en ellos para decir, ok, estamos mal. Tenemos que ponernos a línea para que no nos suceda eso. Pero ¿qué sucede con muchas personas y cristianos? Escuchan las malas noticias, se turban y le ponen enfoque, como dijo el hermano, a esa noticia, a esa mala noticia, y viven angustiados, sabiendo que tienen un Dios grande que no va a permitir que a sus hijos les suceda nada malo. Como decía el pastor, vamos a tener pruebas, pero el Señor va a tener cuidado de nosotros en esa prueba. Entonces, eso sucedió con estas dos ciudades. Las malas noticias tienen un efecto negativo en nosotros y lo sabemos. Si yo le digo al hermano Raúl, usted tiene una enfermedad que ya no se le va a curar, ¿qué efecto surgiría eso en su vida? Yo siendo doctor, ¿verdad? Claro, pero si se lo digo yo así como soy ahora, este hermano está loco. Pero si yo fuera un doctor, ¿qué efecto tendría en él esa noticia? Empieza el temor, exacto. Y afecta, dice, así al más intrépido de los hombres. O sea, el hombre más valiente, el hombre que diga. Por eso es bien importante tener cuidado de nuestra relación con el Señor, de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando venga eso a nosotros vamos a saber cómo, ¿qué decía el pastor? Confrontar esa situación. El arma de nosotros, la armadura de nosotros es la fe acompañada de la espada, ¿verdad? La palabra es la espada, la fe es nuestra armadura. Y si no tenemos ninguno de esos, nos van a destruir, ¿verdad? Las malas noticias. Entonces, la Biblia, las escrituras, siempre tienen buenas noticias para nosotros. Entonces, ante una mala noticia, nosotros vamos a la Biblia y encontramos, oh, pero el Señor dice que Él tiene esto para mí. Y mi alma se reconforta, se levanta nuevamente. Ahora, ¿por qué leíamos este versículo de las malas noticias? Ahora vamos a ver este personaje del cual vamos a tener ahora la clase. Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 1 y 2. Este personaje era un gran hombre de Dios, con una fe tremenda. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 y 2. Vamos a hablar de un personaje que ustedes lo han escuchado muchas veces en prédicas. Y se trata nada más y nada menos que de el gran Elías, un hombre de Dios tremendo. Dice que derrotó a cuántos sacerdotes de Baal, 850, dice que decapitó. Pero antes de eso, fíjense lo que le sucedió. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. O sea, antes en el verso 18 ya había matado a todos los sacerdotes. Fíjense, ¿qué acababa de hacer? Una gran proeza para Dios. Había puesto el nombre de Dios en alto. El pueblo se había arrepentido y se había vuelto a Dios por lo que Elías había hecho. Pero fíjense, vino el rey ¿quién? Acab, de chismosito, ¿verdad? Y fue con Jezabel, que era su esposa. Una reina mala, una reina que era cruel. La nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, a los profetas del dios Baal.
Ustedes lean en su casa el verso 18 y van a entender eso. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, dice, como la de uno de ellos. O sea, te voy a matar. Ese mensaje le fue a dejar el mensajero a Elías. Y fíjense lo que hace Elías cuando escucha ese mensaje. Elías acababa de hacer una proeza tremenda en los versos anteriores, como les decía. Pero cuando él oye ese mensaje, él se va y se mete en una cueva. Aquí lo dicen más adelante en el, no sé qué hace en el verso, en el 6. ¿Qué dice, hermana? No, sigue en el 3, sigue. Viendo pues, fíjense, en el 3 sigue diciendo, viendo pues el peligro, se levantó y se fue, ¿para qué? Cuando vio el peligro y se fue para salvar su vida, ¿qué creen que sintió este hombre? Miedo. Por eso se levantó y se fue, porque vio el peligro. Y vino a Betseba, dice, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Su criado era Jesse. Y él se fue por el desierto, dice, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Un enebro es un árbol. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Del miedo que tenía, dijo, antes que me mate esta, mejor prefiero que lo hagas tú. Imagínense el temor que causó ese mensaje que esta reina le mandó a Elías. Y dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Fíjense, ya le había dicho el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dio a entender ahí el Señor? No te preocupes, yo te voy a cuidar. Pero no, él comió tranquilo y se volvió a echar a dormir. Y luego dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva. ¿En qué se metió? Donde pasó la noche, y vino el ángel, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces le dio de comer y le dijo, levántate? Ya le había dicho 2 veces. No lo mandó para Horeb ni lo mandó para la cueva, pero él se fue para la cueva. Y aún ahí, ¿qué nos quiere decir esto el Señor ahora? Muchas veces, cuando nos dan una mala noticia, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero nos angustiamos, ¿verdad? Y buscamos nosotros la salida. Y luego, no, pues, el testimonio de mi hermana. Le dijeron, no, pues, ella se sintió como que no hacía nada. Pero fíjense, el Señor le acaba de dar palabra. Eso que le dice a ella, levántate, sal de donde estás porque tú tienes un largo camino. ¿Cuál es el largo camino? Predicar el evangelio. Pero sentados, pero en nuestras cuevitas, ¿qué es lo que hacemos? Nada. ¿Y qué es nada? Y eso le sucedió a este personaje. Fíjense, y este no era cualquier hombre. Era un siervo de Dios, un hombre usado por Dios. Y él sabía el poder que Dios le daba a él para hacerlo. Pero sintió miedo. Pero miren lo que sigue diciendo. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová. Fíjense, una excusa. Muchas veces ponemos excusas. Decimos, es que no hago nada porque pues yo siento como que no soy importante en esa iglesia.
yo siento que como que no mucho me toman en cuenta excusas. Él puso su excusa también. Y dijo sentido celo. Y miren lo que le dice el Señor. Por Jehová Dios de los ejércitos, dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado, dice, tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Excusa, ¿verdad? O sea, tengo miedo, Señor, mira, me van a quitar la vida. Cuando su palabra nos dice a nosotros que el que perdiere su vida por la causa de Jesucristo, ¿qué dice? La ganará. Más bien la ha ganado. Pero él estaba, y eso está en Romanos 11:3. Dice, él dijo, fíjense lo que le dijo el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba ahí. Fíjense, después que le contesta al Señor, él dice, él quiere ver dónde está el Señor, pero dice que no lo encontró ni en un viento fuerte, dice, y tras el terremoto, dice, un fuego, pero ¿qué dice? No estaba en el fuego. Y tras el fuego, dice, un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjese, Dios es fuerte, Dios es poderoso, ¿verdad? Pero él se va a manifestar como él le plazca manifestarse. Dice que se le manifestó en ese silbido apacible, dice. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo Dios? Otra una vez más. ¿Qué estás haciendo aquí? Necio, te estoy diciendo que te levantes y te vayas. Tienes un largo camino. Lo que le pasó a Jonás cuando lo mandó a Nínive. Y luego sigue diciendo, y respondió, he sentido un vivo celo, dice, por Jehová, Dios de los ejércitos, y lo mismo que le contesta allá. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, le había dado ya un encargo, hasta ahí vamos a dejarlo. Ya le había dado un encargo que hacer, pero por el miedo dejó de hacer lo que ya se le había encomendado hacer. ¿Cuántas veces, y esto lo digo no porque esté sucediendo en la iglesia, pero cuántas veces siervos de Dios que Dios mismo les ha hablado y les ha dicho, esta es la obra que quiero que tú trabajes, y por caprichos o por simple, o porque no me toman en cuenta, porque no hacen esto, caprichos, ¿qué hacen? Dejan todo. Cuando el Señor ya les dijo, levántate, yo soy el que estoy, yo soy por mí es todo, no es por ti. Tú levántate y tienes que caminar. No sé si sea por miedo, no sé por qué sea, pero sucede eso. Ahora bien, ¿qué debemos hacer nosotros? La fe de Elías lo llevó a caminar en una dimensión única, fíjense. Ahora bien, en el en el capítulo 18 y 24, verso 24 dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, así sea. Fíjense, él caminó en una dimensión única antes de sentir miedo, porque estaba frente a todos los profetas de Baal. Lo podían matar y no sintió miedo en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba en otra dimensión, él estaba en la fe, estaba sobrepasando todo el temor. Pero cuando viene la noticia de Jezabel, estaba débil en la fe. O sea, él lo que sentía era, ¿qué me va a suceder? ¿Me van a matar? Veo peligro para mi vida. ¿Y qué es una dimensión, mis hermanos? Es algo que va más allá del entendimiento.
Ujú. Dice, no tengas miedo a las malas noticias y confía en las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. En Proverbios 25:25 se los voy a leer yo. Ajá. Fíjense, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Fíjense, así es para nosotros, así debe de ser para nosotros, saber que la palabra del Señor nos tiene promesas, aun cuando la gente nos diga, ¿dónde está tu Dios? Porque muchas veces así nos van a decir, no que tienes un Dios que te provee, pues, ¿y qué pasó? A mí me lo han dicho así alguna vez, cuando he estado en necesidad. No que hablas de un Dios grande y ¿saben cuál es mi respuesta? Tengo un Dios que provee, pero a su tiempo, no es cuando yo quiera, ni cuando tú quieras mirarlo. Dios nos da la sabiduría también para defendernos, sin lastimar a las demás personas, porque la palabra no es para lastimar a nadie ni para pelear con nadie, pero sí tienen que saber que Dios es Dios grande y fuerte para nuestras vidas. Lo que decía el pastor ahora es bien cierto, y a eso puedo decir yo amén con seguridad. Cuando nosotros ponemos una carita, es que no tengo para comer. ¿Qué provocamos en las demás personas? Lástima. Y la otra persona, esa no es bendición de Dios, esa es causarle lástima a la otra persona. Las bendiciones de Dios vienen cuando es el tiempo y sin que nosotros estemos. Podemos ver que todo se viene sobre nosotros, que todo se derrumba sobre nosotros. Pero si nuestra fe está en Dios, les aseguro al 100% que Dios va a responder. Y nosotros como esposos hemos visto esa respuesta de Dios en situaciones difíciles. Ujú. Ahora bien, hay que guardarnos de las malas noticias, dice. Salmo 112 del 5 al 7. Este sí quiero que lo leamos. Ya vamos a terminar, hermanos. Yo creo que ustedes, Salmos 112 del 5 al 7. Yo creo que ustedes ya agarraron la idea, ¿verdad? Del 5 al 7. Ujú. Fíjense, el que siempre trae malas noticias, dice que, dice el portador de noticias, o cae según la naturaleza de esta, dice, bien si son buenas, y si son malas, ¿cómo cae? Mal, también el que habla cae mal, y muchas veces Dios nos habla, fíjense, nos ha venido, nos ha venido hablando del arrepentimiento, de ponernos en línea con Él, de santidad. A veces eso lo tomamos nosotros como malas noticias, ¿y qué? Nos cae mal la persona que viene y nos dice, cuando esas son las buenas noticias, porque nos está advirtiendo para qué, para que no lleguemos a estar en esa situación. Fuimos creados por Dios y alcanzados por Cristo para traer qué, buenas noticias. Siempre vean buenas noticias en las malas. Ok, ¿qué dice Salmos 112 del 5 al 7? Dice, el hombre de bien tiene misericordia de ¿Qué dice el 7? Leámoslo todos. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en quién. Fíjense, entonces las malas noticias siempre van a llegar, pero dice el verso 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, todo juicio, por lo cual dice, no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo.
Y fíjense, y aquí viene la promesa, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Ese es el hombre que confía en quién, en Jehová. ¿Y nosotros somos qué? Cristi. Entonces, si somos cristianos, ¿en quién confiamos? Y cuando viene una mala noticia, ¿qué hacemos? Entristecerse es normal, pero no abrazar esa tristeza. ¿Qué hizo Elías? Se metió a una cueva, ¿verdad? Tuvo miedo, pero más adelante habla de las proezas que este hombre hizo también. Sigan leyendo el Primera de Reyes hasta el capítulo 20 y van a ver lo que hizo Elías. De hecho, ya había hecho una proeza grande al matar a esos 850 profetas falsos de Baal. Entonces, fíjense, Dios tiene buenas noticias para nosotros. ¿Cuáles serán esas buenas noticias para nosotros? Número 1, y esto viene en el material, no lo vayan a copiar, dice, si estamos enfermos, ¿qué dice la palabra? Allá lean. Si eres pobre, ¿qué dice la palabra? Si estás en pecado, ¿qué dice? Fíjense, hasta en eso. Si estás perdido, ¿qué dice? Fíjense. Si estás caído, fíjense, no nos dejará caído. Entonces, el que está caído, que no me venga a mí diciendo, ay, es que Dios me tiene así. Mentira, dice ahí, Dios no dejará caídos a sus justos. Son excusas que siempre ponemos. Y si estamos deprimidos, tristes o angustiados, ¿qué dice? Ni la tristeza, ¿qué decía el pastor ahora? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Entonces, ¿cuál es si estás débil, ¿qué sucede? ¿Qué dice la palabra? Se perfecciona. Si vives inseguro, fíjense, si nos sentimos inseguros, si crees que estás derribado, fíjense, o sea, para todo, la Biblia tiene para toda mala noticia, ¿qué tiene la Biblia? Una buena noticia. Dice, si te sientes separado de Dios, muchas veces nos sentimos así. ¿Qué dice la Biblia? Si nos hemos separado de Dios, no vamos a estar separados para siempre, toda vez y cuando nos arrepintamos y le busquemos. Si estás en quiebra, fíjense, hasta para las finanzas, ¿qué dice? Y esta palabra, léanla, Joel 5, o Joel capítulo 2, verso 25. Tiene un poder esa palabra cuando nos sentimos que no nos alcanza para pagar los biles. Así es. Y si dice, si estás perdido en el avivamiento, o sea, si no sientes, si sentimos que no nos dan ganas de danzar, de aplaudir. ¿Qué dice la palabra que hace Dios? La gloria postrera, dice, será mejor que la primera. Fíjense, para todo hay una buena noticia en la Biblia. Dice, si ha habido separación en la familia, fíjense, Él hará, ¿qué dice? O sea, no hay excusa para decir, es que esto no lo puede hacer Dios. Si Dios es un Dios, dice, si oyen el canto que poníamos ahora, nada es imposible para Dios. ¿Y qué es nada? Si estás de luto, o sea, si se te murió un ser querido, ¿qué dice la palabra? Primero. Ahora bien, ¿los muertos en quién? Ahora, si nuestro familiar se murió sin Cristo, pues tristemente, ¿verdad? Así va a ser, pero por eso ¿qué? Necesitamos hablarle a nuestra familia. Aun cuando nuestra familia se moleste con nosotros.
Eso ya es cosa de Dios, mamá. Ahí ya usted tiene que dejarle todo a Dios. Acuérdese que todo es al tiempo de Dios. Lo importante ya está. Ya aceptó, ya se hizo. Ya comenzó la obra. No depende de uno. Ya Hay que comenzó la seguir obra. orando. Hay que seguir orando. Imagínese, usted tiene el ejemplo en su mismo hogar. Usted no tuvo que hacer nada. ¿Quién le habló a él? ¿Quién le dijo a él, haz esto? No fue su conciencia. Así decimos los seres humanos. Es que la conciencia me remuerde. Ese se llama el Espíritu Santo. Y gloria a Dios porque ese Espíritu está en él. Porque le redarguye, le indica qué es lo que tiene que hacer. Triste cuando el Espíritu Santo no está en el hombre o en la mujer. Va a hacer lo malo y va a decir, no, pues, y es hermoso ver que la humildad, dice el Señor, eres humilde, yo te exalto, pero eres orgulloso. Amén. Ajá. La gente orgullosita, como decimos nosotros, que se la pica, Dios dice, de lejos. Si estamos, lejos, pero de lejos. Si estamos sedientos, ¿qué dice la palabra? ¿Sedientos de qué? De la palabra. Él nunca más tendremos sed. En Él, en Cristo, nunca más tendremos sed. Si las puertas se te han estado cerrando, fíjense, Él abrirá el camino donde no lo hay. Si piensas que vas al infierno, ¿cuántos hemos pensado que vamos al infierno? Fíjense. O sea, si alguien le dice a usted, es que ya voy para el infierno, ya no soy salvo. No, dígale usted. Tú todavía tienes esperanzas. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo del Hombre deja de pasar a condenación a vida eterna. O sea, tiene salvación. Y vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué haces ahí, Elías? Le dice el Señor a Elías. Dios llama a Elías a salir, entonces pudo hablar con él. Mientras nosotros nos estemos encerrados en no puedo, en que no me toman en cuenta, Dios ya nos dio el mandato que hacer. A Elías se le dio un mandato que hacer, ir a ungir a un rey, pero no lo hizo por miedo. Pero mientras estaba dentro de la cueva no oía la voz del Señor, él tuvo que salir. Y ahí fue donde escuchó el susurro, dice, apacible. Y ahí estaba el Señor que le dijo, levántate, vas a ir, ¿qué? A ungir a este rey. Dios no te va a sacar de la cueva, dice. ¿Quién tiene que salir de la cuevita? Esa es decisión de nosotros. Yo no puedo decirle a un hermano, levántese, hombre, si el Señor tiene grandes cosas para usted. Sí se lo puedo decir, pero ¿de quién es la decisión de decir, me levanto y voy? Pero si aquel dice, no, es que no estoy de acuerdo con eso que hacen, no, es que no me toman en cuenta, no, es que esto, es que no hay amor, son pretextos, no hay unidad. El que está desunido, el que no tiene amor es él, porque pues no se siente así. Dice, por lo que él ha diseñado, dice, el monte Carmelo y no una cueva para ti. Al monte Carmelo lo mandó el Señor a Elías. Es ahí donde nosotros tenemos que fijar nuestra mirada. En el monte Carmelo está el Señor, ahí nos está esperando. En lo alto. Mientras nosotros fijemos nuestra mirada hacia los lados, y más si la miramos hacia atrás, cuidado, porque dice su palabra que el que mira atrás no es digno, dice, de llevar el arado. Fíjense. Entonces, Dios nos da fuerza, Dios nos vuelve al camino. Dios dice, somos sal y pelea, salgamos y peleemos la batalla, porque así es como Dios nos quiere a nosotros, peleando esa batalla. La última. Cuando vengan circunstancias que no puedes más, porque van a venir, no quiero que ustedes piensen también que todo va a ser color de rosa, como en las caricaturas. No, van a venir circunstancias que estás entre la espada y la pared. ¿Qué tienes que hacer? Piensa que la espada son las presiones y la pared es el Señor dándote ¿qué? Fíjense. No tenemos más que hacer. Dice, la conclusión. Cuando Elías salió de la cueva, escuchó ¿qué? Los planes de Dios y
¿Qué hizo? Primero Salió. decidió. Él salió, pero al salir tuvo que decidir y creer. Si no decide, tampoco no hubiera sucedido nada. Dice, Lo primero está la decisión, si salgo o no salgo. exactamente. Salgo y decido creer. Cuando creo, camino. Pero si no creo, no voy a caminar. Ujú. Dice, nota, esa es una nota que yo puse. Que su temor fue, dice, que lo mataran. Ese era el temor de Elías. Y fue el único profeta que desde entonces Dios arrebató y no vio. Fíjense, Elías, el que habló el pastor. Fíjense, ¿cuál era el miedo de él? Morirse aquí en la tierra. Y no se murió. Vivo se fue. Fíjense. No, fue en un torbellino. Entonces, todo el temor que ustedes tengan, Dios lo va a volver en algo bueno, ¿verdad? Dice aquí, todo temor será quitado de nuestras vidas si nosotros tomamos la decisión otra vez. ¿De qué? De creer. A Dios. Vuélvete ahora a tu camino y llegarás al objetivo de Dios para tu vida. Tu decisión hará ¿qué? La diferencia. La decisión es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un ¿qué? Mundano. Y un cristiano, Carnal. un cristiano mediocre. Es una palabra fuerte, pero así es. ¿Qué es mediocridad? Es, sé que puedo, pero no lo hago. ¿Por qué? No me quiero esforzar. No se quiere esforzar. Ese es un mediocre. Puede hacer las cosas, pero no se esfuerza por hacerlo. Y esa es la decisión que ustedes tomen va a ser la diferencia entre ser un cristiano aprobado y un cristiano ¿qué? Reprobado. Mediocre. Uh-huh. Esa es la lección, hermanos. No sé si tengan alguna pregunta.